Bueno, más temas. Se le decía yo que no hay buenas noticias en materia económica. El Banco de México recortó por cuarta ocasión sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana en este 2019 y prevé que el Producto Interno Bruto se expanda en un rango que va de 0.8% al 1.8%, es decir, ya estamos en perspectivas de crecimiento por debajo del 1%. Empezamos arriba del 2%, imagínense. Al presidente no le gustó y dijo, no, vamos a crecer más, al doble. Pues no, ni al doble, ni a eso, y vamos abajo de la mitad. Antes, el Banco de México esperaba que el crecimiento fuera de entre 1.1 y 2%, y no, pues ahora es entre 0.8 y 2.1%. Y 1.8%. Sin embargo, para el 2020, el Banco de México mantiene su expectativa de crecimiento entre 1.7 y 2.7%. Y la inflación la prevé entre 2.7 y 3% el Banco de México, cosa que sería muy bueno tener una inflación de entre 2.7 y 3%. Pero ¿cómo lo ven esto quienes saben, quienes estudian, quienes analizan todos estos números, datos y fenómenos? Le agradezco a Eduardo Loria, fundador y coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, además de ser profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos acompañe esta mañana. Profesor Loria, gracias. Buenos días. Alejandro, muy buenos días, también a tu auditorio. ¿Qué opinas de este pronóstico a la baja del crecimiento que hace el Banco de México? Pues muy oportuno, porque ya estaban tardando, es decir, el mercado ya estaba leyendo un crecimiento muy abajo, o sea, hacia 1% ya desde hace varios meses, y el Banco de México se había tardado ya en recortarlo en esa dirección. Uh-huh. Sí, y está por debajo del 1% ya el piso, en 0.8%, y las expectativas, no sé si estas sean más realistas o todavía podría haber un ajuste más hacia la baja. Pues mira, en el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, en las reuniones trimestrales que tenemos en la facultad, ya anticipábamos el crecimiento de 1% desde octubre pasado, del 2018, por la lectura que hacíamos de todos los indicadores internos, básicamente, y secundariamente de los indicadores internacionales, que tampoco ayudan. Y realmente, digamos, desde enero, febrero, todas las calificadoras, las agencias de pronósticos, instituciones internacionales, bancos comerciales, han ido ajustando rápidamente sus pronósticos hacia abajo. Entonces, digamos, el Banco de México es muy cauto, siempre maneja rangos muy amplios. Uh-huh. Y se había tardado mucho en hacer esta declaración. Lo que pasa es que se presentó el informe trimestral del primer trimestre de este año, y ahí fue donde el gobernador del Banco de México pues anunció ya un cambio en la perspectiva de crecimiento. Lo que además preocupa no solamente es que el crecimiento vaya hacia abajo y que incluso pueda ser menor, ¿no? Incluso hacia 0.5 y quizás un poco menos. Uh-huh. No lo sabemos con exactitud, pero es altamente probable. Y lo peor es que hemos observado que la inflación no cede, está en niveles muy altos, está en alrededor de 4.4. Uh-huh. Y eso preocupa porque no permite al Banco de México bajar la tasa de interés. Y la tasa de interés ahora, en términos reales, es decir, la tasa de interés nominal interbancaria, la que establece el Banco de México para los préstamos entre los bancos, lo que establece la liquidez de la economía, descontada la inflación, está en niveles muy altos, muy altos, están alrededor del 4%, 3,5%. Eso hace que para los consumidores y los inversionistas sea muy caro tanto tomar créditos como tener y pagar endeudamientos. Entonces, esa política monetaria muy restrictiva, que resulta de una inflación alta que no permite bajar al Banco de México la tasa de interés, es un factor adicional de recesión. Pero el Banco de México no la puede bajar mientras la inflación no ceda. Entonces, eso nos tiene en una condición muy compleja, donde tenemos una sobretasa de interés muy alta a nivel mundial inclusive, que ha mantenido el tipo de cambio muy estable y por otro lado no permite que la economía fluya. Ajá. Eso es lo más preocupante.
O sea, cuando a veces se presume que el tipo de cambio está, le dicen fortachón, es decir, que no se ha movido hacia abajo el peso, ¿no es necesariamente una buena señal? No, es porque tenemos una tasa de interés real muy alta, mucho más alta que cualquier país, digamos, de la OECD. Incluso comparado con países de América Latina la tenemos muy alta, entonces por eso es que entran tantos capitales de especulación de corto plazo que han permitido mantener la estabilidad cambiaria. No es tanto por éxitos de la política económica, sino por un manejo de política monetaria receptiva que le corresponde al Banco de México, y eso es lo que explica que haya habido alto ingreso de capitales del exterior, y eso es lo que explica por qué el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. No es una buena señal por una buena lectura de los mercados de la economía mexicana, sino por una tasa de interés, un premio a la inversión especulativa muy alta. Ya, bueno, pues sí, hay que conocer estos detalles que solamente los expertos como tú saben y manejan, porque al ojo de cualquiera otro que no tenemos mucha idea, decimos, pues sí, estamos muy bien porque el tipo de cambio no se mueve, ¿no? Pues sí, pero claro, uno puede utilizar, por ejemplo, el ingreso de remesas, ¿no? Sí. Estamos rompiendo récord mes tras mes, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que las cosas en México vayan muy bien, sino Sí. más bien que en Estados Unidos la tasa de desempleo de los hispanos está siendo muy baja. Sí. Por lo tanto, los mexicanos que emigraron a Estados Unidos mandan dinero, ¿no? Sí. Pero eso no es un éxito de política económica interna, ese es un resultado de un buen desempeño económico de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando leemos los indicadores de cómo se originan y qué están indicando, ¿no? Así es. Bueno, pues, profesor Eduardo Loria, gracias por habernos tomado la llamada. Con mucho gusto, un abrazo. Alejandro. Igualmente, gracias Eduardo Loria, fundador y coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, además de profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.